Hola chicos, bienvenidos al curso de matemática. Vamos a realizar el repaso bimestral con respecto a los temas de triángulos, clases y ejercicios, polígonos, mitad, tercia y cuarta, división por agrupación y por el algoritmo, fracción, tanto lectura, clases, equivalencia y la comparación. Bien, pregunta 1. Halla la medida del ángulo que falta en los siguientes triángulos. Bien, para resolver este ejercicio te tienes que recordar sobre la propiedad de los triángulos, donde te dice que la suma de los tres ángulos internos, o sea, de los tres ángulos que están dentro del triángulo, es igual a 180 grados. Es decir, 30 grados más 45 grados más este ángulo que no lo sabemos debe ser igual a 180 grados. Vamos a colocar al ángulo que no sabemos X. Escribiríamos entonces, para poder calcularlo, X más 30 grados más 45 grados. La suma de estos tres ángulos por propiedad es igual a 180 grados. ¿Ok? Recuerda bien, la suma de los tres ángulos interiores siempre va a ser igual a 180 grados. Ahora, en este primer miembro que estás observando acá, podemos realizar la suma de 30 más 45 grados. Entonces, me quedaría X más, y 30 más 45 sería 75 grados. Y eso es igual a 180 grados. Yo quiero solamente el valor de X. Por lo tanto, este número que aquí está sumando, ya, por la transposición lo voy a pasar al otro miembro, pero con su operación contraria. Si acá está sumando el 75 pasa al otro miembro a restar, quedándome el X. Después del X viene el igual, acá sí tienes que ser ordenado. Después del igual, ¿quién viene? El 180. Y después recién viene el número que se está transponiendo. Pero acá sumaba, ahora acá tiene que restar. No te olvides de esa manera. Ahora simplemente te pones a restar 180 grados menos 75 grados. Y eso viene a ser 105 grados. Entonces, la medida del ángulo que falta es 105 grados. En este recuadro vas a colocar el valor del ángulo que falta, es decir, en este caso mi X, ¿no? Que viene a ser 105 grados. Bien, acá tenemos otro triángulo. Observamos los ángulos interiores, 50 grados, 30 grados y este ángulo que no sabemos, que necesitamos saber cuál es su valor. Por lo tanto, como no sabemos cuál es su valor, le colocamos la incógnita X. Por propiedad sabemos que sumando esta X más 30 grados y más 50 grados, la suma de esos tres ángulos debe ser siempre igual a 180 grados. En este primer miembro, 30 más 50 se puede sumar. Entonces súmalo. A ver, termina este ejercicio. Ya pausa el video si no lo has resuelto y termínalo. Sumamos 30 más 50. Colocamos el valor de X, el signo más, y 30 más 50 te va a dar 80. Y esto es igual a 180 grados. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Como yo quiero solamente el valor de X, este 80 grados que está sumando lo voy a pasar al otro miembro con la operación contraria. Es decir, si acá suma, va a pasar a restar, quedándote solamente el X. Después del X viene el igual. Después del igual, ¿quién viene? El 180 grados. Y después recién el número que acá sumaba pasa a restar. Ahora simplemente restaría 180 grados menos 80 grados, que viene a ser 100 grados. Entonces el valor de X viene a ser 100 grados. Y en este espacio colocamos. Recuerda que te pide el ángulo faltante, pues el ángulo faltante es 100 grados. X es igual a 100 grados. Bien, antes de entrar a la pregunta 2, acá tenemos que clasificar los ángulos y de dos maneras. Primero, por la longitud de sus lados. Tenemos al triángulo equilátero. ¿Qué significa equilátero? X viene de igual, látero, lados. O sea, cuando
sus tres lados son iguales, cuando los tres lados tienen la misma longitud. Entonces, si a ti te dan una imagen de esta manera, por observación te das cuenta que los tres ángulos sí miden igual, ¿verdad? Por simple observación. O si no, tú sacarías tu regla y lo medirías, ¿verdad? Y si los tres miden igual, pues es un triángulo equilátero. Recuerda que ahora te va a venir por simple observación. Quizás no te van a colocar las longitudes de cada lado, pero por simple observación tienes que hacerlo. Aquí se observa que los tres lados sí son iguales. Ah, entonces es un equilátero. Ahora el triángulo isósceles. Isósceles viene a ser cuando solamente hay dos lados iguales. Iso, dos lados iguales. La gráfica que te van a dar cuando tu triángulo es isósceles es como un triángulo alargado, como estás observando acá, alargado. Y la base, que es esto de acá, es más pequeña que los otros dos lados. Por simple observación, te das cuenta que este lado de acá va a tener la misma longitud que este lado de acá, ¿verdad? Por simple observación. Entonces acá hay dos lados iguales y obviamente este es diferente. Cuando hay dos lados iguales, se le llama el triángulo isósceles. No te olvides, el triángulo isósceles. Pero ¿qué sucede cuando los tres lados son diferentes? Cuando los tres lados son diferentes o desiguales, estás frente al triángulo escaleno, donde todos sus lados son diferentes. Y en una gráfica mayormente te colocan de esta manera, como si fuera que en una de las puntas del triángulo lo quisieron alargar. Mira la gráfica. Cuando tú observas este tipo de gráfica que parece que en una de las puntitas de sus vértices lo querían alargar más, estirar más, entonces estás frente a un triángulo escaleno. Tú puedes sacar tu regla y realizar las medidas. Mayormente siempre estas medidas van a ser diferentes. Siempre van a ser diferentes. ¿Ok? Este vendría a ser el triángulo escaleno. Bien, por la medida de sus ángulos. Por la medida de sus ángulos tenemos al triángulo acutángulo. Recuerda que le llaman triángulo acutángulo cuando sus ángulos miden menos de 90 grados. Y cuando miden menos de 90 grados, esos ángulos se les llaman agudos. Recuerda que 90 grados es cuando forma en el ángulo como una letra L mayúscula. ¿Verdad? ¿Recuerdas eso cuando hemos visto ya en la clase de ángulos? Recuerda que ahora te va a venir la gráfica sin medida. Entonces tú tienes que observar. Mira este ángulo de acá. Te das cuenta que esta abertura no llega a ser una letra L mayúscula. ¿Verdad? Igual este vértice de acá en este ángulo. Igualmente este ángulo. Entonces te das cuenta que estos tres ángulos deben ser menos que 90 grados. Entonces, como sus tres ángulos son menores que 90 grados, se le llama triángulo acutángulo. En el caso del rectángulo, como bien dice su nombre, viene de un ángulo recto y un ángulo recto mide 90 grados. En este triángulo te das cuenta que en este vértice tiene un ángulo recto. Colocaron un cuadradito que significa 90 grados y te das cuenta que acá forma la letra L mayúscula. ¿Verdad? Entonces este es un triángulo rectángulo. En el caso del obtusángulo es cuando un ángulo, cuando sus ángulos o uno de ellos sobre todo es mayor a 90 grados. Cuando un ángulo es mayor a 90 grados. La gráfica como te viene es como un triángulo que lo han estirado de uno de los vértices. Además te das cuenta que en este vértice el ángulo es mayor que una letra L mayúscula. Entonces así te podrás dar cuenta que este ángulo, como es mayor a 90 grados, ya es un ángulo obtuso. Y por lo tanto, este vendría a ser un triángulo obtusángulo. Relaciona cada triángulo con su clasificación. Bien, acá tenemos al rectángulo, acutángulo, escaleno, equilátero, obtusángulo y el isósceles. En algunas gráficas te dan sus medidas o longitudes. Observando este triángulo te das cuenta que sus tres lados deben tener de igual medida. Te colocaron una rayita.
una rayita, una rayita, una rayita significa que tienen igual medida. Si no te colocarían la rayita, por simple observación, tú te tienes que dar cuenta si son iguales la longitud de cada lado. Si no, sacarías tu regla y medirías la longitud de cada uno de los lados. Entonces, como sus tres lados son iguales, le llaman el triángulo. Con respecto a los lados, vendría a ser el triángulo equilátero. En este triángulo te das cuenta que está alargado y a la vez te está mostrando un ángulo que es mayor a 90 grados. Entonces, cuando el ángulo es mayor a 90 grados, le llaman el triángulo obtusángulo. En este triángulo observamos que tiene un ángulo recto, ¿verdad? Acá está el cuadradito. Entonces este viene a ser el triángulo rectángulo. En este de color amarillo, acá te das cuenta que sus medidas no son iguales, ¿verdad? Acá sus medidas, la longitud, vienen a ser diferentes. Por eso es que le llamamos el triángulo escaleno. Por simple observación, estos lados no tienen la misma longitud, son diferentes. Por ello, le llamaremos el triángulo escaleno. En este triángulo nos están dando dos lados que sí son iguales. Porque colocaron rayita, rayita y acá también rayita, rayita y aquí no colocaron nada. Entonces, si hay dos lados iguales, esto viene a ser el triángulo isósceles. Mientras que en este triángulo te das cuenta que sus tres lados son menores a 90 grados. Y cuando son menores que 90 grados se le llama el triángulo acutángulo. Número 3. Observa y colorea de rojo los triángulos rectángulos, de azul los triángulos obtusángulos y de amarillo los triángulos acutángulos. Comenzamos de rojo a los triángulos rectángulos. Es fácil distinguir quién es el triángulo rectángulo, ya que en el triángulo vas a observar sí o sí un cuadradito, ¿verdad? Como estás observando acá. Mira en este triángulo. Acá hay un cuadradito. Entonces todo este triángulo tengo que pintarlo de rojo, ya que es rectángulo. Observo que acá hay otro cuadradito. Eso quiere decir que todo este triángulo también es rectángulo. Y lo pinto de rojo. Y observo que ya no hay más cuadraditos que hayan colocado. Recuerda que para identificar un triángulo rectángulo, sí o sí te tienen que dar ese cuadradito. Luego dice de azul los triángulos que son obtusángulo, o sea, mayor a 90 grados. Mira este triángulo de aquí. Mira este vértice. Te das cuenta que este ángulo viene a ser mayor a 90 grados, ¿verdad? Sobrepasó la letra L mayúscula. Entonces lo pintamos de color azul. Aquí estamos observando otro triángulo donde en este vértice este ángulo viene a ser mayor a 90 grados. Entonces un triángulo obtusángulo lo pintamos de azul. En este sus ángulos se notan que son menores que 90. En este triángulo, menor que 90, pero este ángulo tiene una mayor amplitud, ¿no? Mayor abertura. Entonces este sí supera más que 90 grados. Lo pinto de azul. Aquí, este ángulo que observas aquí debajo, aquí sí es menor de 90, pero mira esta abertura. Te das cuenta que este sí es mayor a 90 grados, entonces obtusángulo lo pintamos de azul. Mientras que los demás ángulos, no, los demás triángulos, perdón, vendrían a ser los acutángulos. Ahora, con respecto a este triángulo, de repente muchos dirán, pero este podría ser un triángulo rectángulo. Pero como no me han colocado el cuadradito, ¿verdad? El cuadradito que me identifica que es un triángulo rectángulo, por eso que no lo voy a considerar. Ya no lo voy a considerar como un triángulo rectángulo. Además no me
no me indica que estas figuras están dentro de un rectángulo, también no me indica. Por lo tanto, este vendría a ser un triángulo acutángulo, ¿no? Sus ángulos son menores que 90. Este también. Este también. Y obviamente los otros también. Son triángulos menores que 90 grados. De color amarillo. En la número 4 quiere que identifique y que relacione cuáles de las figuras son y cuáles no son polígonos. Recuerda que un polígono es una figura formada por lados rectos, no lados curvos. En este caso, este círculo está formado por lado curvo, no es un polígono. Esta figura te das cuenta que las esquinas tienen lados curvos, por lo tanto no es polígono. En cambio, en esta figura, todos sus lados sí son rectos, por lo tanto sí es un polígono. En esta figura, todos sus lados son rectos, sí es un polígono. En esta figura, todos sus lados son rectos, sí es un polígono. En esta estrella, todos sus lados son rectos, sí es un polígono. En esta figura, tiene un lado que es curvo, no es. Aquí todos sus lados son curvos, no es. Número 5. Completa la tabla según corresponda. Acá estamos observando que hay dos gráficas, ¿verdad? Pero todo esto me representa solamente uno. Acá mi unidad viene a ser este pentágono. Esta figura es mi unidad. Solo que como esta unidad se completó, tuvieron que colocar otra misma unidad. Eso quiere decir que para yo sacar mi fracción, yo tengo que ver de la unidad en cuántos pedazos lo han dividido. En mi unidad no se cuenta todo, porque esta es la repetición. Acá en mi unidad me doy cuenta que solamente hay 5 espacios. Entonces coloco acá 5. De las cuales, ¿cuánto se pintó? Bueno, acá se pintó todos los 5. Acá sería 6, 7, 8. Se pintó 8. Y eso colocas arriba. ¿Cómo se lee? Primero al numerador lo lees tal cual es, o sea 8. Pero el denominador sí cambia. Cuando es 5 se lee quintos. 8 quintos. ¿Y qué clase es? Te das cuenta que superó a la unidad, porque necesitó más de 1 para obtener esta fracción. Y además te das cuenta que el numerador es mayor. Y cuando el numerador es mayor, esta es una fracción impropia. Siguiente. Acá nos damos cuenta que hay una sola figura. A esta figura se dividió en 3 pedazos iguales, de las cuales se pintó 2 de ellas. Su lectura sería el número 2. Y el denominador, cuando es 3, se lee tercios. Su clase vendría a ser propia. Siguiente, nos damos cuenta que hay una unidad. Pero ¿qué pasó? Esa unidad se completó y tuvieron que llamar a otra unidad. Y se volvió a completar, se tuvo que llamar a otra unidad. Y se volvió a completar y se tuvo que llamar a otra misma unidad. Y se completó solamente la mitad. ¿Qué fracción representa? Entonces yo tengo que colocar en mi denominador de una unidad en cuántas partes fue dividido. O sea, de esta primera unidad. Porque toda esta misma unidad se dividió en ¿cuánto? En 2 pedazos. De las cuales, ¿cuánto se ha pintado? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y coloca acá 7. ¿Cómo se lee? El número de arriba lo leo tal cual es, 7. Y cuando es 2 el denominador, medios, 7 medios. Como el numerador es mayor, entonces esto vendría a ser una fracción impropia. Cuando el numerador es menor, como en el caso anterior, vendría a ser propio. Bien, acá estamos observando una sola imagen, o sea, no supera la unidad, por lo tanto ya sabemos que va a ser propia. Colocas una rayita. ¿Cuántos pedazos hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De las cuales, ¿cuántos se ha pintado? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esto se lee 5 y 8 se leería octavos. 5 octavos. Ahora, como el numerador es menor, y te das cuenta que no logró
pintar la unidad completa, porque es menor que la unidad, se le llama propia. Número 6. Completa los espacios en blanco para que las fracciones sean equivalentes. Bien, primero vamos a colocar cuáles son las fracciones que no han puesto. Ahí estás observando, lo estamos completando. Y ahora pues hay que multiplicar. Bien, y acá también lo vamos a completar ya en la siguiente pregunta. Listo. Ahora sí. Como ambas fracciones deben ser iguales, es decir, equivalentes, yo tengo que observar en el caso de ya sea el numerador o denominador dónde está completo los datos. Y te das cuenta que está en el denominador. De 3 para volverlo 18 se multiplicó. ¿Por cuánto se multiplicó? Se multiplicó por 6. Si tú has multiplicado abajo por 6, obviamente arriba en esta equivalencia también tienes que multiplicarlo por 6. Y 5 por 6 te daría 30. Siguiente. Aquí observamos que el dato está arriba en el numerador. 1 multiplicado por ¿cuánto te da 5? Pues 1 por 5. Y si arriba multipliqué por 5, abajo obviamente también tengo que multiplicar por 5. 4 por 5, 20. Y ese sería el resultado. Esas son las fracciones equivalentes. Número 7. Pinta las fracciones equivalentes que se encuentran en la misma columna. Bien, o sea, ¿quién es equivalente de todas estas fracciones que estás observando? ¿Quién es equivalente a un medio? Recuerda que la equivalencia lo puedes sacar mediante la multiplicación. Observamos primero. Si acá te colocó 1, para que sea equivalente, abajo debe ser sí o sí 2, pero colocaron 4. Este no es. Si arriba te colocó 3, ese quiere decir que a tu 1 se multiplicó por 3 y se obtiene 3. Entonces a tu 2 también se multiplica por 3 y no se va a obtener 4, ¿verdad? Se va a obtener 6. Por lo tanto, esta fracción no es equivalente. En la siguiente, al numerador se convirtió en 2, es decir, a tu número 1 se multiplicó por 2 y salió 2. Al denominador, que es 2, lo multiplico por 2 y saldría 4. Esto sí cumple. Este sí es su equivalente, ¿no? Porque ha sido multiplicado por 2. Lo coloreamos. Debajo colocaron 6. Eso quiere decir que a tu número 1 lo multiplicaron por 6. Y si lo han multiplicado por 6 al número 2 también le multiplican por 6 y no se obtiene 4. Por lo tanto, este no es el equivalente. Seguimos con la siguiente fracción y de esa manera tú puedes ir buscando. Búscalo ahí si son o no equivalentes. Comenzamos con esta fracción. Acá dice 2 y acá colocaron 3. De 2 para convertirlo en 3 no hay ningún número multiplicado, ¿verdad? Por lo tanto, esto no es. Siguiente, de 2 para que se vuelva 4 se multiplicó por 2. Y si yo multiplico por 2 arriba, pues multiplico también por 2 abajo. 3 por 2, 6. Este sí cumple. Este sí es su equivalencia al ser multiplicado por 2. Lo coloreamos. 6. De 2 para convertirlo a 6 se multiplicó por 3. Entonces al número 3 de abajo también obligó tengo que multiplicarlo por 3. Y resultaría 9, no 4. Por lo tanto, este no es su equivalencia. Debajo colocaron 6, ya saben. Al 2 se multiplicó por 3 y salió 6. Y al 3 se multiplica por 3 y salió 9. Esta fracción sí es su equivalencia. Siguiente. 1/3. Al 1 para volver 2 se multiplicó por 2. Y al 3 también por 2 y sale 6. Muy bien, este sí es su equivalencia. Al 1 para volver 2 se multiplicó por 2. Y al 3 también lo multiplico por 2 y no sale 4. Siguiente. Para que salga 5, al 1 lo multiplico por 5. Y al 3 también por 5 y saldría 15, no 10. No es su fracción equivalente. Al 1 lo multiplico por 4 y me da 4. Al 3 lo multiplico por 4 y me da 12. Acá pusieron 8. No es su equivalencia. Buscamos la siguiente fracción. Al 4, para convertirlo en 2, se le sacó la mitad. Y al 5, si se le saca la mitad, no te va a dar 4. No es su equivalencia. Al 4, para obtener 8, se multiplicó por 2. Y al 5 también lo multiplico por 2 y me da 10. Este sí es su equivalencia. Lo coloreamos. Al 4 para volver 3 no se puede. Al 4 para volver 2 sí se puede. Le saco la mitad. Y al 5 le saco la mitad y no sale 3. Bien, entonces no es equivalente. Entonces lo que observas coloreado viene a ser la equivalencia de la fracción que se encuentra en la columna.
Siguiente número. Compara las siguientes fracciones y coloca en cada recuadro, ya sea menor, mayor o igual que según corresponde. Para saber qué fracción es equivalente, tú tienes que multiplicar en ASP, es decir, el número 2, o mejor dicho, el 7, empezamos con el 7, ya con este denominador, el 7 multiplicas por 1. 7 por 1 es 7. Y luego viene el 2 multiplicas por 3, o 3 por 2, que viene a ser 6. ¿Quién es mayor, el 6 o el 7? El mayor es el 7. Entonces le das boquita abierta al mayor. Siguiente. De la misma manera, comienzas del denominador. El 6 multiplica el 4. 6 por 4, 24. Y el 3 multiplica el 8. 8 por 3, también 24. En este caso, ambas fracciones son iguales. Colocamos las fracciones que vamos a encontrar quién es mayor o menor. Comenzamos. Recuerda, de esta fracción tú comienzas con el denominador. 2 por 7. 2 por 7, 14. Siguiente denominador, 3 por 5. 3 por 5, 15. Este vale 15, este 14. ¿Quién es el mayor? 15. Boquita abierta al mayor. A ver, trata de resolver el otro ejercicio. Comenzamos multiplicando 9 por 2. 9 por 2, 18. Siguiente denominador, 3 por 1 o 1 por 3, que es 3. ¿Quién es mayor? El número 18. Y le damos boquita abierta al mayor. Siguiente número, resuelve las siguientes operaciones combinadas. Bien, observamos que hay paréntesis, entonces tú sabes que primero hay que resolver lo que está en el paréntesis. Pero dentro del paréntesis, observas aquí que hay una sustracción y una multiplicación. Según la jerarquía, ¿qué se resuelve primero? Obviamente que primero tienes que resolver la multiplicación. En este paréntesis observamos simplemente ya una división, entonces hay que dividir. Primero vamos a realizar esas operaciones. 4 por 3, 12 y 24 entre 4. A ver, 4 por cuánto te da 24, pues sería 6. Los demás números, bájalo. Escríbelo tal cual está. No lo cambies. Bien, ahora como observamos todavía un paréntesis, hay que resolver ese valor del paréntesis. 15 menos 12, eso me va a dar 3. Y lo demás, simplemente hay que bajarlo. Ahora sí, ya no hay ningún paréntesis. Observamos que hay adición, hay sustracción, hay multiplicación y división. Según la jerarquía, la multiplicación y la división. Pero como tenemos los dos en estas operaciones, ¿quién resuelve primero? Pues primero se resuelve de izquierda a derecha. ¿Quién está primero en la izquierda? La multiplicación. ¿Y qué está multiplicando? Al 3 y al 6. Bien, lo voy a sombrear. Mira, hay una división. ¿Y a quién divide? A este 6 con este 2. Entonces puedo operar. 3 por 6 te va a dar 18. Mientras que 6 entre 2 o la mitad de 6 te va a dar 3. Todos los demás valores lo escribes tal cual está con su mismo signo. Ahora solamente hay suma y restas. Comienzas a resolver de izquierda a derecha. Es decir, comienza con 6 más 3. Te va a dar 9. 9 más 18. 9 más 18 te va a dar 20. 9 más 18 te va a dar 27. Ahora 27 menos 3 te va a dar 24. Y 24 más 20 te va a dar 44. Y ese sería el resultado. Muy bien, en esta siguiente operación combinada, a ver, traten de resolver ustedes, traten de pausar el video, resuélvelo. Es similar a lo anterior. Observamos también que hay paréntesis, entonces hay que resolver primero las operaciones que están dentro del paréntesis. En este caso hay una multiplicación y una sustracción. Resaltamos la primera operación que tenemos que resolver, que en este caso es la multiplicación. En el otro paréntesis solamente hay una operación que es división, entonces esa hay que resolverlo. 6 por 7 te va a dar 42. Y 48 entre 6 te va a dar 8, ya que 6 por 8 es 48.
Los demás números lo bajamos con sus respectivos signos. Bien, ahora, acá observamos que hay paréntesis. Es el único paréntesis que nos falta, ya que hemos multiplicado y ahora hay que restarle con el 12. 42 menos 12. Eso me va a dar 30. Como ya solamente me va a quedar un número, ya no es necesario colocar los paréntesis. Y todos los demás números lo escribo tal cual está, con sus respectivas operaciones. Ahora sí, observamos que hay adición, multiplicación, sustracción, división y adición. ¿Qué se resuelve primero? Según la jerarquía, la multiplicación y división. Pero ¿cuál primero de ellos? Quien se encuentra a la izquierda. Quien se encuentra primero a la izquierda es la multiplicación. ¿Qué va a multiplicar? Al 3 y al 9. Lo resaltamos. Nos damos cuenta que también hay una división. ¿Pero a quién va a dividir? Al 8 y al 2. Entonces lo resaltamos. Vamos a realizar primero la operación de 3 por 9, que nos va a dar 27. Y de 8 entre 2, que nos va a dar 4. Bajamos los números con sus operaciones. Ahora solamente hay sumas y restas. Comenzamos de izquierda a derecha. 7 más 30. 37. 37 más 27. 64. 64 menos 4. 60. Y 60 más 11. 71. Este vendría a ser el resultado. Número 10. En cada cuadro haya la mitad, la tercia y cuarta según lo que se te indica. Bien, me están dando el número 10 y quieren que le saque la mitad. O sea, la mitad de 10 vendría a ser 5. 36. ¿Cuál es la mitad de 36? O sea, 36 entre 2. O también como se te había explicado en la clase de mitad, cuarta y tercia, para sacar mitad comenzamos de acá de la izquierda, al 3 no se puede, le quitamos 1 y saldría 2, ¿verdad? Y la mitad de 2 sería 1. Ese 1 que le quité con el número 6 se vuelve 16 y la mitad de 16 sería 8. Por lo tanto, se saldría el número 18. Eso está explicado en la clase que se realizó sobre mitad, tercia y cuarta. Mitad de 16, ya lo hemos visto, 8. Ahora la tercia. La tercia significa dividir entre 3. O te preguntas, 3 multiplicado por cuánto te da 18. 3 multiplicado por 6 me da 18. 3 multiplicado por cuánto te da 21. 3 y vas buscando ahí, ¿no? En este caso con la tabla del 3. Y te das cuenta que 3 por 7 es 21. 3 para que te dé 27. ¿Por cuánto multiplicarías? 3 por 9 vendría a ser 27. En el caso de cuarta sería dividirlo entre 4. Entonces tú puedes pensar también 4 por cuánto multiplicarías para que te dé 24. Y sería 4 por 6, ya que 4 por 6 es 24. 4 por cuánto multiplicarías para que te dé 16. Y sería por 4. 36 entre 4, ¿no? O piensas 4 por cuánto multiplicarías para que te dé 36. Y sería 9. Bien, número 11. Según el algoritmo de la división, realiza los siguientes ejercicios para determinar si son exactas o inexactas. Recuerda que para la división cumple estos 3 pasos. Primer paso, tienes que multiplicar, luego viene restar y luego baja. Si es que llegas al tercer paso, otra vez vuelves al primer paso. Bien, como acá hay una cifra, tomamos también una cifra. Una cifra. Como esta cifra es mayor que el 7, entonces ya comenzamos a trabajar. Recuerda, si este fuera igual a 7 también, pero si fuera menor necesitaríamos tomar una cifra más. Bien, entonces comenzamos con el primer paso, multiplicar. 7 por cuánto multiplicarías para que te dé a 8.
o que se acerque a 8. Sería 7 por 1. 7 por 1, colocas acá 7. Ya has multiplicado, siguiente paso, restar. Restas 8 menos 7, 1. Siguiente paso, baja la siguiente cifra, que es el 5. Bájalo y forma el número 15. Como ya bajaste, otra vez viene el primer paso. Multiplica. 7 por cuánto multiplicas para que te dé a 15 o que se acerque. Pues multiplicarías por 2. 7 por 2, 14. Ya has multiplicado, el siguiente paso sería que restes, ¿verdad? Restar. 5 menos 4, 1 y 1 menos 1, 0. Después de restar, baja la siguiente cifra que es el 7, formando así el 17. 7 por cuánto multiplicas para que te dé 17 o que se acerque a 17. Por 2, porque 7 por 2 es 14. 7 menos 4, hay que restar ahora, te va a dar 3 y 1 menos 1 te va a dar 1. Entonces, como tenemos de residuo 3, esta división vendría a ser inexacta. Bien, acá tenemos siguiente división, 285 entre 3. Como esta es una cifra, tomamos también una cifra. Pero como es 2, es menor que el 3, entonces tenemos que tomar una cifra más, el número 28. Y empezamos a multiplicar. 3 por cuánto multiplicas para que te dé 28 o que se acerque a 28. 3 por 9. Ya que 3 por 9 te va a dar 27. Ahora tienes que restar. 8 menos 7 te va a dar 1. Luego bajas el siguiente número. Ya hemos restado, ahora toca baja. 5. Me forma el número 15. Otra vez multiplicamos. 3 por cuánto multiplicarías para que te dé 15. Pues sería 3 por 5. Ya que 3 por 5 te va a dar exacto 15. Restamos y nos damos cuenta que 15 menos 15 nos va a dar 0. Como el residuo es 0, entonces esta es una división exacta. Número 12. Resuelva las divisiones y exprésalas como multiplicación. 35 entre 7 te da 5. ¿Por qué? Porque ese número 5 multiplicado por 7 te da 35. 48 entre 8. ¿Cuánto te da? Acá tú tienes que buscar 8 multiplicado por cuánto te da 48. 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3, 8 por 4 vas buscando. Y te das cuenta que cuando llegas a 8 por 6 te da 48. ¿Por qué? Porque este número 6 multiplicado por 8 es igual a 48. 42 entre 6. 6 por cuánto multiplicarías para que te dé 42. Y buscas 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3 y te das cuenta que cuando llegas a 6 por 7 te va a dar 42. ¿Por qué? Porque ese 7 multiplicado por 6 es igual a 42. 12 entre 2. Bueno, este está más sencillo, ¿no? Porque simplemente es la mitad de 12. Entre 12 sacarle la mitad y eso es 6. ¿Por qué? Porque 6 por 2 es igual a 12. 36 entre 4. 4 multiplicado por cuánto te da 36. Y vas haciendo tu tabla, ¿no? 4 por 1, 4 por 2. Y cuando llegas a 4 por 9 es 36. ¿Por qué? Porque 9 por 4 es igual a 36. 27 entre 9. 9 por cuánto multiplicas para obtener 27. Pues vas buscando en la tabla 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3. Y cuando llegues a 9 por 3 te va a dar 27. ¿Por qué? Porque 3 por 9 es igual a 27. Reparte cada moneda en cada cofre y haya la cantidad de monedas que tendría cada cofre. Bien, acá el total de monedas ya se están dando y te dicen que son 42 monedas. Y el total de cofre o baúl ya sabemos que son 7. Entonces está más sencillo resolverlo. Simplemente hay que dividir la cantidad de monedas entre la cantidad de cofres. Y ese vendría a ser 42 entre 7. Y 42 entre 7 sería 6. 6 monedas. Es decir, en cada cofre iría 6 monedas. Y ese sería el resultado. Muy bien, niños, ahí nos quedamos. Espero que hayan practicado.